Aquel desconocido llevaba un buen rato observando hacer las compras a Carvina y su hija Mari, de 12 años. Cuando decidió secuestrarla, la cogió entre sus brazos y emprendió la huida buscando la salida del supermercado. Los gritos de la madre alertaron a los presentes y algunos de los empleados corrieron tras él. Lograron detenerlo antes de que llegue su auto. Pudo ser una víctima más del bautizado El Monstruo de los Andes. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en la localidad colombiana de Ipiales. Tuvo una infancia marcada por la violencia y los abusos. Su madre Benilda era una trabajadora sexual que atendía a sus clientes en su propia casa, algo que afectó muchísimo al pequeño. Él, junto a sus 12 hermanos, todos ellos fruto de las relaciones de la mujer con sus clientes, dormían en la misma habitación donde ella se vendía. Tan solo la separaba una cortina, así que era inevitable escuchar los gemidos, lo que era algo muy desagradable para ellos. Benilda apenas se hacía cargo de sus hijos y golpeaba a Pedro con una escoba muy frecuentemente. De hecho, terminó echándolo de casa después de que tratara de aprovecharse de una de sus hermanas. Desde ahí ya estaba mal de la cabeza. Antes de dejarlo en la calle, le quemó los pies con una vela. Él tenía 9 años en ese momento. A partir de ahí, el niño se convirtió en un vagabundo y sufrió las consecuencias de vivir en las calles. Fue víctima de varios abusos a manos de hombres aparentemente gentiles que trataban de ayudarlo. Aquellos abusos formaron su carácter cada vez más tosco y resentido. En su lucha por sobrevivir, participó en peleas de cuchillos con otros muchachos en la calle, aprendió a fumar, se coló en edificios abandonados y buscaba comida en la basura. Las calles de Bogotá se convirtieron en su único hogar hasta que una pareja estadounidense lo encontraron y decidieron adoptarlo. Con 12 años, a Pedro le volvió a cambiar la vida, todo parecía volver a la normalidad. Tenía una nueva familia, un nuevo hogar, un nuevo colegio, nuevos amigos, nada podía salir mal, hasta que uno de sus profesores abusó de él y Pedro regresó a las calles. La delincuencia fue su único modo de vivir. Se hizo un experto ladrón de autos y a los 21 años fue condenado a 7 años de cárcel. Aquella etapa que estuvo preso también fue clave en cuanto al desarrollo de su carácter. Aunque al principio Pedro fue abusado por varios presos, un día decidió parar dicha situación y vengarse. El joven degolló a sus agresores y por primera vez se dio cuenta del placer que le producía matar. Una vez en libertad, Pedro viajó al sur de Perú, donde empezó su vida criminal, secuestrando y quitándole la vida a las niñas que vivían en la región de Ayacucho. Inicialmente seleccionaba a la población indígena, la mayoría ubicada en las zonas más apartadas. Después, unas víctimas que tuvieran los ojos más inocentes, y a plena luz del día les ofrecía regalos para que lo acompañaran. Una vez alejados en un lugar desolado, Pedro comenzaba su ritual. Pedro confesó a la policía y dijo: obligaba a la niña a estar conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Cuando el sol salía, la estrangulaba. Solo era bueno si podía ver sus ojos. Nunca le quité la vida a nadie en la noche. Habría sido un desperdicio en la oscuridad. Tenía que verlas a la luz del día. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a lo que me refiero. Luego de abusar, estrangular y quitarle la vida a sus víctimas, practicaba necrofilia con sus cuerpos ya sin vida y los terminaba escondiendo o enterrando para no ser descubiertas. En Perú llegó a quitarle la vida a cerca de 100 niñas de entre 9 y 12 años. Por eso el apodo El Monstruo de los Andes. Una de ellas se libró por poco de la muerte gracias a que varios miembros de un clan de ayacuchos lo persiguieron, ya que hace tiempo sospechaban de él. El relato de uno de los momentos más terroríficos para él dijo: los indios en el Perú me habían atado y enterrado en la arena hasta el cuello. Cuando se enteraron de lo que estaba haciendo, me habían cubierto de miel y me iban a dejar para ser devorado por las hormigas. Pero una señora misionera americana vino en su jeep y les prometió que me entregaría a la policía. Después ambos se fueron y luego de alejarse lo suficiente, ella lo dejó ir, aunque hay versiones que confirman que sí lo trasladó hasta las autoridades peruanas, pero que al deportarlo a Ecuador, el monstruo escapó. Entre 1978 y 1980, el número de desapariciones de niñas fueron más frecuentes, principalmente en Colombia y Ecuador, un dato que la policía atribuyó a un incremento de la esclavitud sexual y la trata de personas, y no tanto a un asesino en serie. Pero todo cambió en 1980, se produjo una impactante crecida en el municipio ecuatoriano de Ambato. En aquella inundación desaparecieron cientos de personas y las labores de rescate se dedicaron a verificar los cadáveres encontrados con los registros de desaparecidos. Así fue como hallaron los cuerpos de 4 niñas desaparecidas antes de dicha inundación y que fueron enterradas para que nadie las encontrara. Días después de esta catástrofe, un error de Pedro Alonso lo llevó directamente a su detención. Pillaron al criminal con las manos en la masa mientras secuestraba en un supermercado a Mari, una niña de 12 años. Los gritos de su madre alertaron a los empleados del local, que lograron
lograron detenerlo. Relacionar dicho secuestro con los 4 cadáveres fue cuestión de horas. Una vez en comisaría, el monstruo de los Andes se negó a declarar. Durante varios días, Pedro no abrió la boca, ni para confirmar ni para desmentir las desapariciones, los asesinatos o el intento de secuestro. La única solución que se les ocurrió a los investigadores, dada la fe católica que profesaba el detenido, fue que uno de ellos se hiciera pasar por un sacerdote. Así fue como entró en escena el padre Córdoba, quien en pocos minutos consiguió hacer que hable. Me ha confesado actos tan horribles, bestiales y violentos que no podía seguir escuchándole, aseguró sorprendido tras escuchar el relato del sospechoso. Primero abusaba de las niñas y luego las estrangulaba mirándolas fijamente a los ojos, porque en ese instante la excitación y el placer llegaban a su máximo punto, antes de que su vida se marchitara. Durante su confesión, Pedro justificó los crímenes por su dura infancia y adolescencia. Él dijo: perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo con tantas muchachas jóvenes como pudiera. Prefiero a las niñas de Ecuador porque son más dóciles y más fáciles de engañar. Las niñas de Colombia son más guapas, pero desconfían mucho de los extraños, aunque sí logré matar a algunas de ellas. Deberían premiarme por eso. Una vez que les quitaba la vida, cavaba un hoyo y las iba enterrando de grupos de 3 o 4 para después ir a visitarlas. Aquellas niñas eran sus muñequitas, como él mismo las denominaba, y charlar con ellas se convertía en una fiesta. Sin embargo, como ellas no podían moverse, se aburría y buscaba nuevas niñas. Pese a los detalles aportados, la policía comenzó a dudar de su testimonio y Pedro, para demostrar que decía la verdad, pidió que lo llevaran a diferentes lugares para desenterrar los cadáveres. El acompañamiento policial llegó hasta un área apartada de Ambato y allí fue donde el monstruo señalizó los lugares donde las había enterrado. Localizaron un total de 57 cadáveres, todos ellos de niñas de entre 8 y 12 años, con signos evidentes de violencia, aunque el detenido dijo que habían sido 110. Entre Colombia, Ecuador y Perú, Pedro Alonso le quitó la vida a más de 300 menores. En Ecuador lo condenaron a 16 años de prisión, la pena máxima posible en 1980 para delitos de este tipo. Tras cumplir su condena, fue extraditado a Colombia para ser juzgado por el asesinato de varias niñas, pero el juez lo encontró demente y por tanto inimputable, es decir, que carece de madurez mental o física. Según los exámenes psicológicos que le practicaron, este asesino era un psicópata con un trastorno de personalidad antisocial, sin conciencia ni empatía, y con gran habilidad para la manipulación y el engaño mediante el uso de la palabra. Tras pasar 4 años en un centro psiquiátrico de Colombia, le impusieron una fianza de $50 y la obligación de un tratamiento psiquiátrico y su posterior seguimiento mensual ante la autoridad judicial. Una vez en libertad, esto último jamás se cumplió y el monstruo de los Andes desapareció en 1998. De nada sirvió que durante su etapa de preso dijera cosas como estas: el momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté de nuevo en libertad, volveré a sentir ese momento. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. La última persona que tuvo noticias de él fue su madre. Pedro la visitó y lejos de mostrarse violento con ella, pese a que la culpara de todos sus males, le hizo una petición. Madrecita, arrodíllese que voy a echarle una bendición. Tras aquello, le exigió a Benilda que le diera dinero y ella se lo dio y se esfumó. En 2002, la Interpol emitió una orden de búsqueda y captura contra el colombiano por las similitudes con el asesinato de una menor en El Espinal, la cual era una de sus zonas preferidas. Y en 2012, por el crimen de otra niña en Tunja. En ambos homicidios, el responsable lo había hecho de la misma manera que el monstruo de los Andes. Aunque el paradero de Pedro Alonso López sigue siendo un misterio, su propia madre tiene claro que su hijo sigue vivo, así que declaró ante varios medios de comunicación colombianos. Ella dijo: sé que no ha muerto, otros familiares míos se me han aparecido en forma de presencia después de que fallecieran, pero él no, sé que sigue ahí, en alguna parte. No se olviden de suscribirse para más casos y nos vemos en la siguiente historia. Yo mismo tengo la culpa por declararme una persona, digamos, siempre a favor de la sociedad y de la justicia, declararme, digamos, como autoculpable, porque tengo una parte de culpabilidad y tengo una parte de ser inocente de los hechos.